Pongas a grabar ya. Muy bien. Muy buenas noches, estimados oyentes. María Blaquier, buenas noches. Se te cerró el micrófono. Ah, ya, ya. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo les va? estás? ¿Cómo Muy te bien, va, María? gracias. Muy, muy bien, gracias. Bienvenido a otro jueves, ¿no? ¿Cuántos vamos ya? ¿Un Creo año y que ya medio? van, sí, desde que iniciamos con la astrología y los parámetros medievales y las visiones medievales, sí, claro, ahí nos gastamos un año, tal vez, Empezamos en y julio del 2020 en y no nos junio del quedamos sin 2020. tema, ¿eh? Mirá que hay para hablar. Siempre hay. Eso es lo bonito de estos temas, que es la zanahoria que nunca se puede comer el caballito y que pone a andar. Bueno, pues para el día de hoy tenemos dos en estas jornadas que estamos haciendo de símbolos astrológicos en el tarot. Pues esta vez vamos a hablar de la justicia y el ermitaño. Precisamente acá estaba mirando en el chat de una oyente que se llama Paula Aguilar, dice que pues que hay un cambio allí, ¿no? Que no debería ser la carta 8 a ver, dice el tema del cambio del orden de la fuerza por la justicia y signo de Claro, Libra. en realidad nosotros tenemos que en Marsella y en Tot tenemos la casa, o la carta número 8 es la justicia, pero originalmente, y esto todavía está en la baraja de Rider White, la 8 era la fuerza. Hay como, hay un intercambio, ¿no es cierto? Y ella hizo un comentario muy, muy interesante, sí, léelo, a mí me pareció que estaba muy bueno cuando vos me lo leíste. Sí, signo de la fuerza fue para despistar a los no iniciados al quebrar las órdenes esotéricas y quedar sus secretos al descubierto. Sería bueno que nos dijera, Paula, quién fue, dónde se originó esto, si se originó en la Golden Dawn, dónde fue que se originó esta idea de invertir a la orden, el orden de la fuerza y de la fuerza y la justicia. Está bueno. Bueno, pero nosotros vamos a seguir el orden que tiene todo Marsella, ¿no? la Sí, de Marsella, así que si te parece voy a compartir. claro, adelante. Y acá tenemos la Carta de la Justicia, que la palabra lamet quiere decir látigo, y da esta idea de, de que la justicia, viste, tiene esta cuestión de severa, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos muy garantistas, a veces uno tiene la mejor intención, pero también eso ha llevado muchos problemas, el tema de, bueno, pobrecito, vos fíjate, viste, típico en las casas que la mamá es la que dice, bueno, pobrecito, se portó mal porque estaba cansado y tenía sueño, y viene el padre y ¡pum! Baja la ley, ¿no es cierto? Y bueno, esta carta tiene un poco de eso, tiene una estructura así bastante rígida y tiene que ver con una búsqueda de balance, de equilibrio, que esté recubierto donde la emoción esté recubierta, digamos. Incluso en Tot vemos que predomina el color azul. A mí me gusta mucho la de Tot porque, como, bueno, las cartas de la baraja de Tot tienen que ver con el simbolismo egipcio. Esto aquí sería, el simbolismo es el de Maat, que es el avestruz, y que tiene que ver con esto de que cuando uno muere, va a pesar, estoy tratando de acordarme bien cómo era el mito, pero estoy casi segura que era que en la balanza se ponía una hoja, Una pluma, exacto, una un- pluma y del otro lado lo nuestro, nuestra el alma, corazón. exacto. Y era muy importante que lo terrenal no sobrepasara a, a esta pluma, digamos, ¿no? En peso. Y bueno, esta es una balanza perdón, es una baraja que se asocia a Libra, que es un signo del zodíaco humano, porque la balanza no existe en la naturaleza, es una creación humana, y por lo tanto también se asocia a Atenea, y Atenea era una diosa que sale ya formada de la cabeza de Zeus, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta cuestión de algo que es femenino, pero que sale de la cabeza, sale de la idea, sale de un pensamiento de un dios. Entonces es un costado de lo femenino que tiene más que ver con la estrategia o que tiene más que ver con lo abstracto, no tanto con lo emocional. Y si vos te fijas en la baraja de Todd, qué interesante que la justicia está parada sobre la punta de la espada.
fíjate vos, y que tiene una máscara, y es una máscara que no la deja estar mirando hacia el mundo externo, porque si uno está en la vida balconeando, ¿no? Parado en el balcón, a ver qué hace el vecino, a ver qué dice tal cosa, a ver qué cuentan el programa de televisión del el último chisme, a ver qué se dice. Bueno, uno pierde ese centro, ese equilibrio, y no puede mantenerse así erguidos sobre la punta de una espada, digamos, ¿no? Entonces está también aludiendo a esta cuestión de la mirada puesta también hacia adentro, hacia nuestro interior, para nosotros poder encontrar ese equilibrio, ese balance interno. Y bueno, estoy hablando un montón. Si quieres interrumpirme, vos. No, está perfecto. Me parece interesante de las dos cartas que pues muestran una espada, ¿no? La espada siempre tiene un doble filo y eso es un poco el discernimiento o cuando, La espada es un ¿no? símbolo del aire. El aire. El aire discierne, corta, tal cual. O es esto o es lo otro, ¿no? Para nosotros, el poder que dicen, que se dice, por ejemplo, en la ontología del lenguaje, ¿de dónde viene el verdadero poder? De nuestra capacidad de discernimiento. Entonces, cuando nosotros podemos separar una cosa de la otra, es cuando nosotros realmente nos volvemos poderosos, porque estamos discriminando, haciendo un discernimiento. Siempre se cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, yo conozco dos tipos de nieve, pero si uno va a Alaska, los esquimales van a conocer más de 20 tipos de nieve. Tienen un discernimiento distinto que les permite durante siglos la supervivencia, digamos, ¿no? Y acá nosotros lo que vemos es una estructura de madera, es una estructura bastante rígida y tiene que ver con la estructura que necesita la justicia, pero esta carta también se asocia a emprendimientos, empresas, pero que tienen un marco que las encuadra, que tienen cierta rigidez. No es una, no sería aquí, por ejemplo, imagínate que nosotros estamos hablando de un matrimonio y sale esta carta. Bueno, es un matrimonio con una estructura, casado por la ley, que se maneja dentro de un formato reglamentado, ya sea social, cultural, lo que sea, digamos, ¿no? Está esta idea de la estructura y también está esta idea de no dejarse llevar por las pasiones, o sea, esa cuestión de la capacidad de discernimiento. Me acuerdo cuando yo empecé a estudiar tarot hace unos 30 años, lo estudié muy asiduamente durante como 10 años. Luego lo dejé porque viste que la astrología es una especie de pulpo que te va invadiendo toda tu vida. O sea, que a mí háblenme de astrología y no me hablen de ninguna otra cosa porque no sé otro tema. Pero me acuerdo que en ese momento la ministra de Cultura de la Argentina era una mujer que tenía una cara sin gesto, muy elegante, y nosotros la mirábamos y decías, es una persona que nunca la viste arrebatarse, ponerse roja de emoción, transpirar, tartamudear, y siempre la asociamos con esta carta, ¿no? Como que estaba un poco fría, pero sumamente elegante. Y ella, lo que tenía muy interesante es que ella no era artista, pero ella había empezado organizando los museos, era curadora de arte, que eso es típico también de esta carta. Porque aquí no vamos a ver a la mujer metiendo la mano en la masa, ensuciándose con la pintura, sino que quizás vamos a ver al crítico de arte, al curador de arte. ¿Sí? Así que bueno, eso me acuerdo que nos parecía como muy divertido que justo estábamos aprendiendo y aparecía esta figura que encarnaba exactamente a esta carta. Y otra cosa muy divertida también que yo le tengo mucho cariño a esta carta, porque yo, viste, yo tengo el nodo sur en Libra, y el nodo sur son conductas muy automáticas. Y la profesora que me enseñaba tarot era una monja zen y una persona sumamente desestructurada, sumamente desestructurada. Entonces, cuando hacíamos tiradas de tarot y salía esta carta como consejo, ella me decía, claro, lo que pasa es que el tarot te está diciendo que te tenés que aprender a despeinar. Vos venís muy prolija, con el botón así abotonado hasta acá, el pelo peinado, estirado, venís muy prolijita y esta carta, cuando sale al derecho te está diciendo eso, estructurar, se justa, equilibra la situación, pero a mí me salía como consejo siempre al revés. Y ella me decía, despeinate,
Desestructurate, animate a perder el equilibrio, a perder el control. No pasa nada si no quedas bien con el otro, si no sos amable, si no sos civilizada. Animate a pegar un grito, a enojarte. Así que me acuerdo que siempre me salía, viste que eso tiene el tarot, que de golpe una carta se empieza a repetir, 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 y es porque estás en un momento de tu vida y hay algo que tenés que aprender. Qué interesante la inversión, ¿no? Porque sí, claro, es una carta que representa Libra, el aire, la perfección, el idealismo de las cosas, las ideas, de todo funcionando en unos marcos legales, conceptuales, racionales. Es muy de la Elegantes, justicia, ¿no? diplomáticos. Siempre en Argentina las abuelas decían una frase que era sin sacar los pies del plato, o sea, respetando los límites. ¿Viste? Se habla de tal manera, con tal tono de voz, uno se viste con tales colores, no había ningún, todo muy referenciado. Y esta carta al revés es animate al desequilibrio. Y Cuando animate sale al revés, cuando sale en claro, posición como inversa. consejo, ¿no? Ujú. Porque la tirada tiene, bueno, la tirada tiene muchos casilleros, entonces hay uno que corresponde al consejo, otro que corresponde a la síntesis, otro que corresponde a la descripción de la persona que consulta, a lo que, la cuestión por la que está consultando, los consejos, etc. Pero como consejo, esta carta al derecho sería mantener el equilibrio, consultar con un abogado, intentar que la emoción no te gane, darle una estructura o apoyate en estructuras. Por ejemplo, imagínate si fuera de qué me conviene trabajar. Me conviene me conviene ir al trabajo en la empresa de, por ejemplo, L'Oreal de cosméticos, o me conviene hacer un trabajo yo sola por mi cuenta. Y sale esta carta y dice, no, apoyate en la estructura, sobre todo si fuera algo relacionado con la belleza o con lo femenino, ¿no? Como puede ser una empresa de cosméticos, porque te vas a beneficiar de eso. Pero si sale al revés, es animate a sacar los pies del plato, animate a ser injusta, animate a desequilibrarte, animate a vestirte combinando verde, amarillo y violeta. O sea, rompe con la cuestión tan formal y tan equilibrada y tan... eh, sí, eso. Sí. Fíjate que cuando en astrología miramos a Libra y los planetas en Libra tienen mucho que ver con la toma de decisiones, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque como quieren mantener siempre todo en una balanza, No, tomar una decisión es tomar partido por un punto. claro, Entonces y es equilibrar. también Ujú. el desafío de Libra es incorporar la mirada o los deseos o las decisiones o las opiniones del otro. Entonces eso también, ¿por qué las personas, por ejemplo, estábamos hablando recién de los nodos? ¿Por qué las personas que tienen el eje nodal Aries-Libra, ya sea el nodo sur, el nodo norte o en la casa 1 o 7, que se puede relacionar en la astrología psicológica, se relaciona con Aries y Libra? ¿Por qué el gran desafío de esas personas es encontrar el equilibrio en los vínculos? Porque si el nodo sur está en Libra, ¿nosotros qué hacemos normalmente? Sí, mi amor, ¿qué es lo que vos querés? Conciliamos, sí. Conciliamos, cedemos, tenemos muy en cuenta lo que el otro quiere, captamos, por eso las personas con el nodo sur en Libra tienen mucha facilidad para crear contextos agradables para el otro, porque enseguida captan lo que el otro quiere, necesita para estar cómodo, lo hacen sentir a gusto, pero necesita a Aries, necesita encontrar un equilibrio, porque si no, claro, siempre termina supeditado a la mirada del otro. Y en cambio, si el nodo sur está en Aries, donde la persona es sumamente individualista, lo que necesita es incorporar Libra, pero este es un eje, es una polaridad que tiene que ver con encontrar la paridad en los vínculos, ¿no? Y es muy difícil encontrar la paridad en los vínculos. Por eso la palabra cónyuge, que viene de compartir el yugo, eso sería, bueno, para que el arado pueda avanzar, los dos bueyes tienen que tirar al mismo tiempo, porque si no, no hay manera. Pero es muy difícil encontrar un vínculo, bueno, en el matrimonio, pero en las sociedades, en todo, donde haya paridad. Generalmente hay uno, viste, que toma el control, que tiene el poder sobre el otro, y el otro que se supedita. Sí, sí, sí. Y eso es un poco, es interesante en el equilibrio en la balanza. Los dos están trabajando con el mismo peso. Entonces, y eso es algo que, pues, supuestamente debería hacerse en las parejas y en las relaciones y en los convenios sociales, ¿no? Depende de Trabajar la con persona. pares.
O ¿no? sea, si yo, por Depende. ejemplo, yo con mis hijos y mis hijos niños, cuando eran niños, yo no pretendía que fueran mis pares. Ahí hay una jerarquía. Claro. Cuando ya son adultos, ya cambia la cosa, ¿no? Hay relaciones que son jerárquicas y otras que idealmente deberían ser de paridad. Pero es bastante difícil eso, ¿eh? Yo encuentro que es un desafío enorme, no solamente para los que tenemos enfatizado el eje Aries-Libra, sino en general, ¿no? Por ejemplo, a veces ves que, por ejemplo, una persona tiene la generación de Plutón en Libra. La generación de Plutón en Libra es una generación que luchó muchísimo, muchísimo por darle poder a la mujer y darle importancia a lo femenino. Es la generación que vino después de la mía. Yo soy Plutón en Virgo, a finales de Virgo, y realmente cambió esta cuestión de, yo me acuerdo que cuando yo era joven, era muy estructurado, por ejemplo, si uno quería salir un viernes con un chico, cómo nos tenía que invitar, llamar, hasta qué día nos podía invitar, de qué hora a qué hora salíamos. Y veía que mis hermanas, que eran apenas 4, 5 años menores que yo, tenían una relación totalmente distinta. No, si yo quiero salir, tengo derecho a invitar, porque tengo que esperar a que me llame. Se generaron cambios con la generación de Plutón en Libra. Vos sos la generación Plutón en Libra. Sí, Plutón y Fue Urano en Libra. Ujú. impresionante, claro, fue Mm, impresionante. Y porque lo que se resignificó justamente es Libra. claro. Que bueno, estamos hablando de tarot, pero también esto es cómo combinar la astrología y el tarot, ¿no? Cómo la carta pasa a ser una apoyatura para poder hablar de nuestro gran amor, de la astrología. Acá están diciendo, y Plutón en Escorpio es peor. Ah, Plutón en Claro. Escorpio. A ver, hijos, tengo un hijo, Plutón en Escorpio, sí. Plutón en Escorpio ya es otro tema. Plutón en Mm, Escorpio podríamos hablar un día, podemos hablar mm, hacer una charla de Plutón en los distintos signos. Plutón en Escorpio fue bravo, sí, sí, mm, fue bravo. Plutón en Escorpio fue, bueno, la época del SIDA, fue esa mm, generación, ¿no? mm. Eh, fue bravo, sí, sí. Y claro, lo que se desestructura un poco ahí también es la sexualidad, lo íntimo, lo privado. Así como en Plutón en Libra, lo que se desestructura un poco es esa jerarquización de quién debe hacer qué y cómo se deben hacer las cosas. ¿Y Sí. cómo nos manejamos en los vínculos de pareja? Mm, ¿No? La mujer que empieza también a decir, ¿por qué me tengo que quedar en casa lavando los platos? Si quiero hacerlo y puedo hacerlo y es bárbaro, es súper válido y hay personas que le gustan, pero otras que no se sienten cómodos con eso. Así que bueno, es toda una movida el tema de los equilibrios en todos los órdenes de la vida, ¿no? En todos los órdenes de la vida y cómo esto nos mantiene justos. Y bueno, mi profesora lo que me decía cuando ella usaba mucho el inverso de las cartas es que justamente en Marsella, cuando nosotros invertimos la carta, toma predominancia lo rojo. Entonces, eso ya hablaba de cierto desequilibrio en términos de una emoción exacerbada, digamos, ¿no? Eh, ¿Hay algún comentario de estos interesantísimos que hacen? Porque hay mucha gente de la audiencia que sabe muchísimo tarot. No sé si hay algún comentario así que estén diciendo algo de esto de la Por justicia. ahora no, no están hablando nada de la carta, pero aquí estoy atento. Así que bueno, esto es la MET, el látigo. Entonces, finalmente, como resumiendo, podríamos decir que si sale derecha, si sale, digamos, en posición normal, pues está hablando de unas estructuras, de un equilibrio, de unas conciliaciones también, de A un, veces, ¿sabes ¿cierto? qué? Habla de justicia. Me acuerdo una vez Sí. que hice una tirada, una persona me preguntó por el marido, y sale esta carta, y me dice, sí, justamente mi marido está litigando con la familia por unas Mm, tierras. Decime. claro. Hay muchas cartas en Literal. una. A veces es muy literal. Pero si no, estaría refiriéndose a una situación donde prima la estructura, el equilibrio, la necesidad de justicia, desde lo racional, hay una cuestión, el énfasis puesto en el discernimiento, en lo racional. Y bueno, si estuviéramos hablando de profesiones, que es una pregunta que suele suceder en el tarot, estamos viendo de una persona que, por ejemplo, maneja una galería de arte, o es un marchand de arte, o trabaja en cuestiones relacionadas con la estética o la justicia, o que es una persona que es conciliadora. eh, podría perfectamente ser también un diplomático. eh,
alguien de ese tipo. Obviamente esta persona no va a ser un hombre que sea animador de un programa de televisión, ni va a ser alguien que rija un programa de televisión donde se cuente las intimidades de los famosos, está claro. Es una carta, tiene su cierta frialdad y es reticente, no se deja llevar por la emoción. Cuando está al revés, podría estar describiendo eso, una situación injusta, una situación donde hay desborde, o donde la persona está muy enojada, eh, Sí, así, ¿no? precisamente aquí están haciendo un comentario de que entiende que el manto azul de la carta contiene a las emociones, lo rojo. ¿No? Exacto, exactamente, sí, exactamente. Y bueno, si te parece, vamos a la Sí, próxima. creo que una última cosa que hay es como la fuerza que tiene esa espada, ¿no? Tanto, pues, sobre todo en el de Todd, tiene una gran fuerza porque es el punto central de la carta. Entonces es como si lo racional, y acá en el Marsella tiene la espada en la derecha. Es como la fuerza de lo racional es supremamente importante aquí, la fuerza de lo establecido, de las razones que me dan o los argumentos también que tengo frente a un tema. Es lo que toma Claro, fuerza. y por eso esto que decíamos del garantismo, ¿no? La justicia para ser justa se tiene que aplicar a todos por igual. Si yo digo, bueno, no, a él no porque es hijo de tal persona. Bueno, a él no porque su papá no sé qué. Bueno, ahí ya deja de ser justicia, digamos, ¿no? Entonces, tiene esa cuestión también. Por eso esa estructura tan rígida, porque necesita tener un marco, o sea, las constituciones de los países no se pueden estar cambiando, reinterpretando. La ley es la ley, digamos, ¿no? Y a eso da, o sea, es muy problemático Claro, cuando un país empieza a reinterpretar las leyes y a verlas según la circunstancia, la situación en la que está, por la que está atravesando. la razón es lo que ayuda a que haya convivencia social. Si no hay razón, Exacto. pues Bueno, no. es que Mm. Libra es eso. Libra es el signo de la civilización. ¿Cómo hago yo para poder convivir con otros? Y bueno, tengo que también tener en cuenta que si yo quiero escuchar música a las 3 de la mañana, me ponga un auricular, porque si no voy a molestar al vecino, bien, o sea, es el otro pesa, ¿no es cierto? Empieza a ser importante. Y eso es lo que nos permite convivir. Eso es lo que nos permite convivir. Sí. También hace una asociación de la espada de color amarillo, ¿no? Relacionando con la conciencia y la fuerza solar, ¿sí? Bueno, El color amarillo tiene que ver también con, pues, con la esperanza, es como si la razón me diera esperanza ujú, también. También tú relacionabas la vez pasada el blanco con iluminación, el amarillo lo relacionabas con sabiduría también, ¿cierto? ujú, ujú. Sí. Sí, es un color solar, porque esta, si bien es una mujer, pensemos que en el mito Atenea nace por partenogénesis, sin madre, de, nace de la cabeza de Zeus, y es una diosa que es la diosa de la estrategia. Es Minerva, es la diosa que se asocia a la estrategia, tiene que ver con el búho, y no se deja llevar por las emociones, ni tiene demasiado interés en la maternidad, sino más bien en la parte de estrategia, que era una diosa muy convocada cuando había guerras, porque la estrategia es muy importante, a veces es más importante tener una buena estrategia que tener un buen ejército, ¿no? Así que sí, tiene una cuestión así masculina también, totalmente. ¿Tiene alguna interpretación esas esferas de la carta o la media luna Estoy que se tratando de sostienen en el acordarme, justo, trono? mira, miraba las esferas y trataba de acordarme qué eran. Me voy a fijar en mis apuntes de mi. En realidad, la media luna, normalmente, en cualquier símbolo donde se ve media luna, es como una antena, como una recepción, Y también un- alude a lo femenino, ¿viste? Como alude a la cuestión lunar, ¿no? A lo femenino, a que esta es una carta femenina, y ya los colores también le dan esa cuestión femenina. Pero lo de las esferas, lo tengo acá, si me dan un minuto lo busco. Em, Las esferas lo que pre- representan es la cuestión de, acá está, las esferas lo que representan es siempre la cuestión de la totalidad, ¿no? Porque la esfera es aquello que no tiene principio ni fin. Ya que estoy, leo los apuntes que tengo de acá de hace 30 años, por eso no me los acuerdo. Dice, el azul en la carta de Todd representa la capacidad intelectual y las ideas. El verde la capacidad de concretar las ideas, es el color de la creatividad.
La espada hacia abajo, el poder del pensamiento en conjunción a la tierra para servirla. O sea, no nos quedamos en el mundo de lo abstracto, vamos hacia abajo, o sea, concretamos ese Aterrizamos. efecto en la vida. Las plumas de avestruz representan a la diosa Maat, que es esta diosa del avestruz que te comentaba de la mitología egipcia. La cara enmascarada representa la mirada volcada hacia adentro, dirigida hacia las leyes internas. Qué lindo, ¿no? Mm. La balanza está pesando el universo, el alfa y el omega. ¿Lo ves allí? El A, Alfa y el el omega, alfa y sí. el omega. Pero lo que no habla es de las esferas, lamentablemente. Bueno, las esferas tienen que ver con esta cuestión de la totalidad, digamos. Justo no, en las notas no me habla de las esferas. Tengo por ahí en algún lado el libro de Toti, lo podría buscar, pero seguramente alguien del público lo sepa. Porque la gente del público sabe mucho de tarot, nos estuvimos dando cuenta por sus comentarios. Así es. Habla un poco, podríamos decir que el karma es justicia, preguntan también. Bueno, para los que creen en el Mm, karma o mm, en vidas mm, pasadas, ujú, pues, no todo el mundo comparte las mismas creencias. mm, Pero en la Biblia también tenemos esta cuestión de que se cosecha lo que se siembra. O mm. sea que también, ¿no? Si uno, o también hay muchas, viste que en los dichos populares en la Argentina, por ejemplo, no sé si en Colombia también se dice, es cría cuervos y te quitarán los ojos. ¿Se dice en Colombia? Sí, sí, Y y bueno, te sacarán los ojos, dicen aquí. bueno, entonces Sí. es una cuestión de uno termina cosechando lo que siembra. Si uno siembra esfuerzo, si uno siembra honestidad, si uno siembra generosidad, terminará cosechando algo distinto que si uno siembra mentiras, odios, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que lo que uno puede garantizarse, yo que vivo en un continente donde abunda la corrupción, ¿no? Y entonces uno ve estas personas sumamente corruptas que son ultra mega millonarias, pero todos tienen una cara de infelicidad. Yo siempre pienso, o sea, claramente, ¿no? Uno, aunque termine llenándose los bolsillos, el hecho de haber vivido una vida deshonesta se nota en el gesto también, y creo que en eso está un poco lo que decían el karma o se cosecha lo que se siembra. Como que no trae felicidad eso, es un desequilibrio también, ¿no? eh, no regirse por las leyes internas, porque las leyes internas naturalmente nos llevan a la búsqueda de conciliar con el otro, a ser justo, a ser equilibrado. Viste que nos ofende mucho la, uno, por ejemplo, si está caminando por la calle y ve que una persona agrede a otro, es muy chocante, es muy ofensivo, porque está yendo en contra de esas leyes de convivencia, ¿no? Es como una cosa así sumamente chocante. Cierto. Esta carta es un sueño. El Yod, el dedo de Dios, el ermitaño. Eh, bueno, justamente la palabra que le corresponde, Yod, que significa el dedo de Dios. Vos sabés que yo este año estudié astrología médica, astrología medieval, y esta carta tiene que ver con el dedo índice. Y ellos en la astrología medieval se comenta cómo los médicos en el medioevo, cuando mezclaban los polvos, las drogas para curar, siempre lo hacían con este dedo, porque era el dedo que los iba a guiar hacia la luz, ¿no? El que tenía que ver con bueno, que tenía que ver con la búsqueda de la verdad, con una dirección certera en la vida. Sí, me pareció como súper interesante eso. No estoy segura si los cardenales o los obispos o el papa usan el anillo en ese dedo, no estoy segura ahora, se me acaba de ocurrir. Pero acá lo que vemos es, esto podría ser, mi profesora me decía que el ermitaño era como el loco, ¿te acordás la primera carta? Que era totalmente desestructurado y libre y no se ataba a ninguna convención social ni cultural y un poco hacía lo que quería, pero que era dueño de su propia vida también, ¿no? Por otro lado, tampoco tenía las comodidades que surgen de respetar las convenciones, porque también tiene su parte, estar así un poco al aire libre y sin un resguardo también es muy duro. Y mi profesora decía que el ermitaño era el loco envejecido, porque también es una carta que no está interesada en las convenciones, está interesada en su propia luz interna, en su propia verdad interna.
Pero ya no es una carta así como de locura, porque, bueno, ya está viejo, digamos, ¿no? Pero que también habla de una persona que no se está ajustando a las reglas de la sociedad, que hace un poco la suya. Yo me acuerdo cuando estudiaba, decía, esta carta me hace acordar al abuelito de Heidi. No sé si vos sos más joven que yo, pero cuando yo era chica Sí. era el furor Heidi, y Heidi iba a la montaña y vivía con ese abuelito, que ese abuelito vivía solo, hacía sus propios quesos, no le pagaba tributo a nadie, o sea, pero vivía solo, aislado, una vida dura, pero era dueño de su propia vida, ¿no? Pero también muy, muy retirado del mundanal ruido, muy retirado de las formas, el qué dirán, las marcas de ropa, las marcas de auto, como haciendo la suya. Y en la carta de Todd, a mí lo que me gusta mucho, primero, esta cuestión de que abunda el trigo, ¿no? Como esta cuestión de que la vida interna, la vida espiritual, da sus frutos. Y esta es una carta que se asocia a Saturno, porque bueno, es una carta de soledad, es una carta que habla de cierto retiramiento, pero también se asocia a Virgo. Y Virgo es justamente la cosecha, Virgo es la tierra que da sus frutos. Y en esta carta también vas a ver que hay un espermatozoide, ¿no? Esta cuestión de vuelta de, de, de los frutos que da la vida interna, de la vida interna dando sus frutos en la vida. Y acá vos ves que la luz que lo guía está dentro de él, ¿viste? Que lleva su lámpara como adentro. Acá tiene esta Igual imagen. también está como iluminando su espacio, o sea, es casi que la lámpara está debajo de su propia protección, ¿no? Entonces es como, Exactamente, eh, exactamente. Voy a buscar la carta es un trabajo muy interno, pensaría yo, con el ermitaño. Eh, Absolutamente. Y si esta carta sale en una tirada, por ejemplo, es una carta también bastante que la persona se siente que está en su propio camino, que está bien. Es que quizás nadie te entiende que vos estés haciendo esto, pero es tu camino, estás bien encaminado aquí. Entonces vos ponete obstinado en eso, porque esto es lo tuyo, pero no lo tenés, no hace falta que se lo expliques a nadie. Esta es una carta de silencio. No necesitas explicar lo que te está pasando, esto es tuyo. Mira, justamente acá encontré las notas, que son interesantes, así que te las voy a leer. Dice, esta carta representa la búsqueda de la luz interior. La mano es la herramienta por excelencia. Imagínate nosotros sin dedos. No podríamos hacer nada. O sea, tenemos técnica y tenemos tecnología porque tenemos manos. Digo, Además, es una de los temas que nos distinguen de los animales hacer pinza, el pulgar. totalmente, Por eso el totalmente. dedo pulgar es el dedo del mago. Sí. Totalmente. Bueno, el cancerberro, que es aquí el perro de las tres cabezas, es el que nos muestra el camino al Hades, el que está ahí en el portal de Hades, que es el infierno. Yod es la primera letra de la palabra Yahvé. Es el logos, el creador de mundos, el germen. Por eso en esta carta aparece un esperma, el inicio, el germen. ¿No? El primero fue la palabra, y a partir de esa palabra, de ese logos, surge la realidad. Esta cuestión de que nosotros también creamos la realidad. Es una carta que denota fertilidad y se asocia con Virgo por el cereal. La mano representa la raíz de aquello que se manifiesta. En hebreo mano se dice yad, que también significa potencia. Qué lindo, ¿no? Bello, bello. Eh, Bellísimo. sí, acá estaban preguntando si se puede relacionar esta carta con la casa 9 y yo pensaría que la casa 9 no tiene mucho que ver con el ermitaño, porque No. la casa 9 es lo que me lanza a ir a espacios desconocidos, a la aventura, y es más una casa de salida, es Y una es una casa casa, de... claro, es una casa también que tiene que ver con la evidencia, con la astrología, con la búsqueda de significados. Por ejemplo, antiguamente en la astrología helenística se decía, se la llamaba, no se la llamaba casa 9, ¿cómo se la llamaba? La morada de Dios, Mm, porque tenía que ver con esta cuestión de ver más allá del conocimiento. Por ejemplo, el dios Apolo, que es un dios solar, ¿qué hacía con su flecha? Era un dios que podía ir hacia el futuro, podía hacer pronósticos del futuro, ¿no?
Sí. Entonces es una casa que tiene mucho que ver con la adivinación, con la astrología, también con todo La lo que sea 9. Ujú, ujú, consejos, sí. psicología, todo lo que tenga que ver con ese tipo de Sí. cosas. No, esta es una carta, Eh, sí, aquí están diciendo más casa 12, más incluso, es más el eje sí, 612. casa 612, sí, Virgo Sí, Piscis, tienen más que más ver con ello. retirado, Mm. exactamente. Y es una carta que no le interesa dar consejo, como sería la casa 9. La casa 9 es una casa de consejo. Así que sí, totalmente, lo veo más así, más retirado. Y vos fíjate cómo en en Marsella, de vuelta tenemos lo rojo revestido por lo azul, ¿no? El manto azul que recubre. Esta de vuelta es una persona que no se va a dejar llevar por un arrebato emocional, ¿sí? Sí. Eh, entonces Buena también... protección. Sí. Es que es una carta más protectiva, sin duda. Y además es una carta que muestra poder por el bastón que tiene. Los Exactamente. bastones siempre tienen un tema más de voluntad, de sentirme dueño también de una verdad. También habla el bastón, ¿no? Pero lo que El tiene bastón, esta carta es que no necesita predicar esa verdad. además. Esa es la Vamos. diferencia, ¿no? Cuando uno diría, ¿por qué no la casa 9? No, esta es mi verdad y es la luz por la cual yo me rijo y esto es mi potencia. Y yo te hablaba del abuelito de Heidi, pero han habido personas así. Por ejemplo, eh, no, no diría la Madre Teresa de Calcuta, esa es más la papisa, porque ella no se retira del mundo, ella actúa en el mundo. Esta carta se retira del mundo, podría ser más un monje, una persona que vive en clausura, o yo, por ejemplo, hace muchos años fui a Jordania y me fui a visitar Petra, y Petra es una ciudad totalmente cavada en piedra, es una cosa impresionante, pero es una ciudad que tiene siglos. Y entonces estaba recorriendo Petra y de golpe escucho a alguien cantando. Y se me para el corazón porque yo estaba visitando ruinas. Y miro hacia arriba y veo que hay un hombre que vivía en una cueva, él, su cabra y nada más, la ropa que tenía puesta, solo, retirado del mundo y estaba rezando. Cantaba porque rezaba. Decime si no es esta carta. No Sí, le sí. vengas a ofrecer $1 millón, un auto de tal marca, un viaje en avión en primera clase. Él vivía retirado del mundo, muy espiritual, estaba rezando. Tuve un impacto enorme, nunca me lo voy a olvidar. Y es bien esta carta, bien esta carta. Yo creo que si sale en una tirada está mostrando es como escúchate, apréciate, valora tu verdad interna, ¿no? Eh, Estás en el buen camino, hace silencio, mira en tu interior. Y si saliera al revés es plantate, sé obstinado, no te dejes convencer por lo que dicen los demás. ¿Viste? Ponete así también un poco tosudo, digamos, ¿no? Obviamente no es una carta simpática. Imaginémonos que una persona te viene, te pregunta, ay, no entiendo por qué no tengo vida social. O me gustaría tener novios, o me gustaría que me invitaran más, la gente de la oficina me invitara y hacen fiestas y resulta que no me incluyen. Y sale esta carta. Y bueno, ¿qué pasa? Y sí, no, me encanta estar solo, no salgo nunca, no hablo con nadie, no soy simpático, no. Bueno, o si por ejemplo sale esta carta como consejo, quiero escribir un libro, pero no sé, no puedo, no me puedo concentrar, no sé qué hacer, y sale esta carta. ¿Y cómo es tu día a día? Bueno, no, la verdad es que me gusta salir con mis amigos, me gusta ir a fiestas. Bueno, pero para escribir el libro, lo que te está diciendo el tarot es que necesitas retirarte, mirar en tu interior, conectarte con vos mismo y dejar de estar desperdiciando energía en el entorno. Es una cuestión así, ¿no? sí. Aquí están preguntando, ¿representaría también a Cronos? Por supuesto, es Mm, Saturno. tiene Sí, un sí, sí. tema del tiempo también Y ahí. bueno, Sí, sí, por eso también está representado por un viejo, ¿no? mm, sí. Sí, por supuesto. Dicen es muy diferente al tarot de Rider, ¿no? Yo no lo conozco, pero mi profesora Mm, justamente le gustaba Rider, sí, yo no, nunca usé Rider White, lo he visto, pero nunca lo usé. Pero sí, es muy distinto, es muy distinto.
sí, sí, es muy querido ese tarot. Eh, Te digo, mi profesora lo usaba, también él era de la Golden Dawn en Londres. Ujú. Sabes De- que con Virgo y con las semillas el trigo que está también en la carta reflejado allí, pues también representa un poco como, no sé, la erudición, el erudito, Podría ser. eh, el, el- el que estudia, el que analiza, el que se va en Ujú. profundidad, pero además con Cancerbero ahí es como, me voy hasta la profundidad del tema. Está bueno, está muy buena esa mirada, no se me ha ocurrido, pero es una muy buena mirada. Sí, 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 y estoy también en la tierra, ¿no? No estoy en, viste que hay gente que tiene una espiritualidad que parece que está flotando un poco en un globo. No, yo siempre, a mí me hace gracia porque escucho, tengo muchas amigas que me dicen, ay, fui a un retiro espiritual y fue maravilloso y medité y recé todo el fin de semana, pero después volví a mi casa y claro, me peleé con mi marido, me enojé con mis hijos porque me habían dejado la ropa sucia y me cuesta mucho volver a la realidad. Bueno, esta es una carta que vive una espiritualidad en el mundo, encarnada en la realidad, ¿no? Muy terrena, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy de hechos, muy de acciones, muy bien. Igual es curioso cómo en el de Todd no se da la cara, ¿no? Mientras que en... Está como, viste, enfrentando un viento, un esfuerzo, hace un esfuerzo muy grande por avanzar. Sí, 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 sí. Ahí lo que predomina justamente es sí, es la eh, vejez. La esta, vejez y el esfuerzo. esta imagen me recuerda un poco a unas imágenes que tenía en el libro de Jung, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, creo que si no estoy mal, que él dice que está en un sueño en donde él cuida una lámpara enormemente para que no se le apague esa pequeña luz que lleva. Y eso es un poco como como esa imagen de la lámpara también, ¿no? Porque en ambos tienen esa lámpara. Y es como cuido mi proceso de individualidad, de individuación, por más de que es una pequeña lucecita, pero la Bueno, tengo además que cuidar. que, claro, justamente Jung tenía eh, una aparición, él le hablaba a un anciano, ¿viste? Que era como parte de su proceso interno de integración espiritual, tenía que ver con eso. E incluso lo nombra aquí obviamente no me voy a acordar el nombre, pero sí, tal cual. Y luego Jung lo que hace es cuando ya al final de su vida, él hace una casa de piedra sin electricidad, sin luz, así redonda, Colin y Hayes, creo que se llama, al lado de un lago, sí. poder, Y a ver si te... que a cada una de las mujeres de su vida le hizo una torre, a su esposa Ah, bueno, y sí, a... fue... Bueno, y él se retira, ahí se retira un poco como esta figura, ¿no es cierto?, del ermitaño y con muy poco, porque no, acá, Bollingen se llamaba, acá lo Bollinger. encontré. Sí, él no necesita, Bollingen. Me dice, aquí en Bollingen es donde estoy en medio de mi verdadera vida, donde realmente soy yo mismo. Mira, ¿no? Aquí es donde yo soy el hombre anciano, el hombre viejo, que ya experimentó la, que él ya había experimentado como niño. Claro, porque cuando era niño, viste que se sentaba en la roca, eso viene un símbolo de Saturno, y él se sentía que era un viejo. Incluso en el colegio, sus compañeros de colegio le decían, lo llamaban así, creo que no sé si Abraham, lo llamaban así con un nombre de un anciano. Y bueno, es que este libro, mira, lo nombraste, ya lo tengo todo deshecho, pero es una maravilla, una maravilla. Así que sí, muy Jung perfectamente podría haber sido Imagen. esta imagen, totalmente, absolutamente, más hacia el final de su vida. Hacen el énfasis, tiene doblada la columna, bien sea en el uno o en el otro, sí, está mostrando un poco esa, yo diría que es como más como, también como posición fetal, ¿no? Hacia Ah, no adentro lo había de... pensado, Ujú. no, no se me había ocurrido. No sé muy bien qué Sí. querrá decir eso. Yo siempre lo asumí como que estaba
avanzando con mucho esfuerzo, ¿no? Veía como que había un viento, pero la verdad es que no, esa es una interpretación mía, así que es tan válida como cualquier otra. Sí. Y siempre que aparecen estas figuras geométricas, están hablando de la presencia también de lo mental, ¿no? Eh, Sí, de lo racional, ¿no? Las líneas rectas tienen que y ver mucho aparecen con... mucho también en la de la torre, en Tot, estas figuras así geométricas, abstractas. Bueno, María, muy bien. Otras dos cartas. Yo creo Sí, que, en 15 se- van a ser, ya las dejo planteadas. La ¿sabes rueda qué? de... Otro tema que sería interesante hablar es del orden de la tirada, ¿no? De qué Sí, representa en podemos cada hacer punto, una ¿no? tirada. Cuando terminemos con los arcanos mayores, podemos hacer donde yo muestro una tirada, incluso podemos practicar una tirada aquí, total por Zoom, se puede hacer. Yo dejo planteada la tirada y vos me haces una pregunta y yo voy sacando las cartas y vamos poniendo en los casilleros, por supuesto, Sí, por que sería supuesto. interesante en ese proceso para entender un poco Por supuesto, apenes terminemos los arcanos mayores, podríamos hacer un par de tiradas. Sí, súper divertido. Incluso podemos responder preguntas del público, por supuesto. Sí, interesantísimo. Nos quedan todavía algunos arcanos. Vamos a paso de tortuga, pero tenemos tiempo, así que sí, por supuesto, por supuesto. Están Encantadísimo. preguntando acá que cómo se llama el libro que nombré. Se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Ahí lo tienes, sí. Medio roto, Sí. pobrecito, porque ya está bien. Es un libro hermoso que se los recomiendo. Se Es la puede conseguir, yo biografía creo de... que en español y en inglés y bueno, en muchos idiomas, pero he visto que en internet se consigue en PDF en español. Ah, Ahí mira está. vos, sí. Muy lindo libro, sí, sí, muy lindo libro. A mí me encanta porque él tenía la luna en Tauro y empieza el libro diciendo que lo primero que se acuerda es el olor a la leche en la casa, no en su casa cuando era niña. Digo, mira, qué imagen de luna en Tauro, ¿no? Acordarse de eso. Mi primer recuerdo es el olor a la leche. Es impresionante, ¿no? Ese es Una un libro hermoso, muy recomendable. Mm. A mí ya pobrecito le caen las hojas porque lo he leído mil veces. Es una biografía, obviamente no cuenta todo, pero es una biografía bastante linda, bastante completa y muy fácil de leer, no como los otros libros de Jung, que bueno, yo los leí con un profesor al lado, son imposibles, a mí me han resultado imposibles. En Yes. cambio, este es muy ameno, muy lindo. A Jung se le entiende mejor con los post-jungianos, con los que escribieron de él o los que hacen En la Sí. Argentina nosotros tenemos un especialista en Jung, Bernardo Nante, que incluso se ocupó de la edición en español del libro rojo de Jung, y su especialidad es Jung. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo y durante 10 años me iba a su casa una vez por semana y leíamos los libros de Jung, y hacíamos el método de imaginación activa desarrollado por Jung, porque a mí me súper interesaba. Después me progresó el sol a Capricornio y me agarró la astrología tradicional, pero durante décadas estuve con lo junguiano, me apasionaba, me apasionaba. Sí, Sí, sí. es apasionante el tema. María, deliciosa charla, pues nos vemos Gracias en 15 a vos. días con las Bueno, siguientes. ¿Cuáles son las dos cartas siguientes? Dijimos, las las de siguientes eran la rueda de la fortuna la fortuna y la rueda de la fortuna y la fuerza. y la fuerza. Ok, muy La rueda de bien. la fortuna y la fuerza. Bueno, Maravilloso. nos Nos vemos vemos. entonces en 15 días. Muchas gracias, María. A Gracias a vos, a nuestra vos. audiencia por estar atentos y sus preguntas y todo. Chao. Chao.